Santiago Rossi, de Rosario, Santa Fe. Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario. Militante de la Juventud Peronista desde 2015. Si lo han leído, él comienza preguntándose de una manera muy entrañable para mí el hecho de las películas infantiles que poblaron su infancia. Siempre hablan de personajes, muestran personajes que están deseando estar en otro lugar. Y él se pregunta en ese artículo el porqué de ese anhelo, de ese deseo que aparentemente es tan extendido en la Argentina y que a veces pareciera que no se debe solamente a las circunstancias objetivas o a las condiciones materiales de la vida en que tenemos que desenvolvernos, sino que hubiera algo más profundo en donde en otro lugar va a ser posible el paraíso que no podemos lograr acá. Les agradecemos nuevamente a todos el hecho de estar con nosotros otra vez, ya a puntito de terminar el año. Y para refrescar un poquito el motivo de estas invitaciones que nosotros hemos hecho, los temas que nos convocan son las grandes corporaciones tecnológicas, las amenazas que suponemos representan para nosotros semejante concentración de poder, el control casi monopólico sobre ciertos sectores de la economía digital, que le permite a esas corporaciones dictar términos y condiciones a los competidores y a los usuarios, la forma de extraer valor de los datos de los usuarios para publicidad dirigida, fines comerciales, la dependencia de las naciones menos adelantadas de sus usuarios, de sus empresas grandes y pequeñas, que dependen de plataformas y servicios proporcionados por por esas grandes corporaciones, y la insuficiente y a veces imposibilidad de decidir cuáles son las regulaciones convenientes, necesarias, para que la vida con estas nuevas tecnologías no termine transformada en una selva. Lo original de nuestra reunión de hoy es que tenemos un panel destacado, no solo por su calidad intelectual, por su preparación, sino por dos condiciones. Nos acompañan representantes de distintos países de nuestra querida región, y la segunda característica original es que, a diferencia de otros paneles habituales de InfoWorkers, estos panelistas son todos millennials, es decir, chicas y muchachos que han nacido y crecido en una época de grandes proezas en las que nuestros países queridos estaban volviendo al sueño de vivir sociedades en democracia. No, primero agradecerle a Jorge Sacanini y a Infoworkers por la invitación y la oportunidad de encontrarnos. Yo hacía un tiempo había sabido de Infoworkers y de lo que hacen. Fue en un ciclo de formación parecido al que hacen este año, pero en la pandemia que los conocí, y nos pareció bueno el planteo de estudiar y anticiparse y preocuparse por todos los cambios tecnológicos y cómo eso afecta a nuestras costumbres, el trabajo y el empleo. Nuestro desafío va a ser que sobre esa tecnología haya una apropiación democrática y extendida y que seamos usuarios inteligentes y no consumidores pasivos de los nuevos productos tecnológicos. Y que entendamos que debemos tratar de que tratar de no ser instrumentados por unos pocos. Sobre la nota que mencionaban, la verdad que esa nota les haya llegado, les haya gustado y les haya parecido útil y haya sido el disparador del encuentro de hoy, hace que haya valido la pena escribirla. Quería comentar de dónde sale esa nota, el por qué, porque salió como respuesta, por un lado, a una acusación que viene habiendo sobre los jóvenes, sobre la juventud, y por otro lado, como respuesta a la
frase título de la nota, la única salida de Ezeiza, que es una forma elegante, es una variante elegante del qué país de mierda, o de la otra frase típica instalada de el problema de Argentina es que está llena de argentinos. Respecto al primer punto, hay una acusación o análisis que no comparto, que se viene dando desde la campaña electoral del año pasado, o ahora en defensa del gobierno de Milei, que dice y explica que los jóvenes se volvieron a la derecha, que los jóvenes votaron a Milei, y que es porque los jóvenes no conocen la historia, porque no la vivieron, y más cosas. Y también se explica que es producto de que la juventud no entró en lo que quedaba del estado de bienestar, que al no ser planta permanente o al trabajar en las nuevas modalidades de home office, Uber, Rappi, son parte de una estructura y una cultura individualista. Sobre lo primero, pienso que no es nada nuevo, porque ahora se dice que los jóvenes no leen porque ven TikTok. Antes se discutía libros contra historieta, o cuando apareció la televisión se discutía libros contra la televisión. Yo a veces sospecho que algunos de los que nos dicen que los jóvenes no leen pueden no haber sido grandes lectores cuando chicos. Y tampoco creo que sea algo nuevo que haya jóvenes de derecha. Digo, mucho viejo de hoy aplaudía, miraba por otro lado o estaba de acuerdo cuando el menemismo y cuando la dictadura. Lo dejo ahí. Y sobre la segunda parte, lo de el título, como dije, un título, la única salida en Ezeiza es un título, es una frase instalada y la quise usar como título justamente para interrogarla. Y como decía antes, no es más que una variante elegante del qué país de mierda. Ahora, lo que hay detrás de eso es que te dicen que vivís en un país de mierda para que no lo defiendas cuando después te lo saquean y lo destruyan. Claro. Y hace unos años en internet lo que empecé a ver es que en distintos países existe la misma idea, se repite con variante local, chistes o memes como son en internet, casi idénticos. Es una difusión que en realidad lo que busca es denigrar la cultura nacional, cambiando según el país donde te encontrás. Hace unos 4 años apareció en internet con mucha fuerza un chiste meme que era sáquenme de Latinoamérica, solo eso. Todo eso terminan siendo herramientas para debilitar la idea de nacionalidad y diluir nuestra cultura. Cosa que todo imperio hace desde que la civilización existe. Nada más que los norteamericanos han hecho escuela desde Hollywood y todo su aparato de dispositivo de masas. Para leer al Pato Donald, de Dorfman y Matelard, es un libro de hace medio siglo que ya desmenuzaba todos estos mecanismos en el plano de las historietas. En relación a eso, lo que busqué es relacionar las consignas y esas percepciones con la guerra cultural, que ahora se le dice guerra cognitiva, y que antes era propaganda de guerra, y que también podemos ver cuando tratamos de buscar las noticias sobre el conflicto en Ucrania. Ahora, lo que quisiera es agregar otros ejemplos sobre manipulación social en las redes informáticas. En un primer caso, me gustaría hablar sobre YouTube como insumo, como uno de los principales insumos culturales de los de los días de hoy. Porque alguno puede pensar, que es la idea que nos venden, que YouTube nos permite compartir el arte con todo el mundo y, según el caso, vivir de subir videos, subir contenido a esa plataforma. Pero después si miramos, resulta que los YouTubers exitosos son en mayoría estadounidenses o europeos, más que en el tercer mundo. ¿Por qué se da eso? Porque resulta que YouTube paga distinto dependiendo dónde es el público que te mira. Entonces, en Estados Unidos la paga es suficiente como para considerar uno dedicar tiempo completo a editar y subir videos y reemplazar el trabajo tradicional. Por la misma cantidad de suscriptores y de vistas, en España se paga un poco menos y en América Latina y el resto del tercer mundo mucho menos. Así que se vuelve menos viable la idea de reemplazo del trabajo tradicional por ocupar la plataforma, lo que nos lleva precisamente a dejar el espacio disponible para los otros. De nuevo, haciendo un poco de historia, porque estas cosas no suceden por primera vez, en los años 30, en el siglo pasado, cuando empezó el cine sonoro, el cine argentino ganó mucho terreno. Por un lado, por la calidad de su arte, pero por otro lado, por el idioma, ya que al estar en castellano facilitaba su circulación en América Latina.
El cine argentino llegó a ser competencia, al menos al menos en América Latina, con el cine norteamericano. Y los estadounidenses decretaron el bloqueo de la venta de celuloide a nuestro país a los fines de los años 40. Todo para frenar nuestra industria cinematográfica. Lo que necesitamos plantear hoy es poder discutir, al menos en alguna parte, por eso lo traía hoy, el si queremos que el arte se ordene por su valor a la cultura o por la lógica comercial de las redes de distribución. Otro caso que quería compartir para analizar del consumo moderno, caso de los videojuegos. Cuando uno era chico y tenía que armar o estaba el profesor y se organizaba el partido de fútbol, el profe hacía elegir de a uno por turno en los equipos, o los mezclaba él mismo para que los equipos sean parejos y el partido sea más lindo para todos. Bueno, con ese concepto base, la lógica en los videojuegos no suele ser de equipo, y el foco está puesto en la noción individual, en la percepción del individuo usuario. Uno de los juegos multijugadores más populares de los últimos 10 años tiene un sistema de puntuación público, que es el que el usuario percibe, y otro secreto, que es de la empresa. El público es por el que se juega y el que le da prestigio, el que se da, como en el ajedrez o como en el deporte, o en los otros demás deportes. Ese puntaje sube o baja dependiendo, dependiendo con quién ganes, tus partidas, y determina. Y lo importante es que el puntaje público sirve como prestigio y es de colores y es llamativo para los jugadores. Pero el puntaje privado, que la empresa admite que es privado y que ellos lo tienen en resguardo y no se sabe cómo se configura, es el que determina con quiénes vas a jugar y contra quiénes. En esta instancia yo me comparto dudar, digo, es muy descabellado y conspiranoico dudar si al momento de decidir el algoritmo administrador de la empresa con quiénes va a jugar, no lo puede manipular ligeramente. Por ejemplo, cuando el juego detecta que vos hace mucho no estabas conectado, no estabas consumiendo el juego, te, te toca en el equipo vencedor buscando engancharte. Hay más ejemplos, pero no quería redundar en eso. El punto que quería destacar es, digo, si esto y más cosas se puede hacer en el plano de los videojuegos, cosa inocente en principio, cabe preguntarnos cómo funcionarán los algoritmos de las grandes plataformas y redes globales y que nos muestran e inciden sobre lo que debemos sentir, opinar y pensar respecto a la música, el arte, la comida, la economía, la tecnología y la política. Y ya cerrando, y también para poder escuchar al resto de panelistas, vuelvo sobre la acusación que hay sobre los jóvenes, porque una de las cosas que todos estos males que siempre existieron, pero que hoy se llevan a través de las redes, se señala a la juventud porque los jóvenes son los que están en las redes. Eso es algo que se dice, se repite, y a veces no se advierte que los jóvenes no son dueños de esas redes, mucho menos fueron parte del diseño, sino también nos quieren hacer creer que 4 o 5 jóvenes, por su talento científico o mérito social, llegaron a ser dueños de las grandes corporaciones informáticas. Cuento poco creíble. Y aun si fuera que son jóvenes, que realmente fuesen jóvenes los dueños que administran Facebook, Twitter, Instagram o Google, eso no quiere decir que la juventud sea dueña. Son solo 4 individuos. Y ser joven, si lo fuesen, no es condición eterna. Van a dejar de ser jóvenes, pero van a seguir siendo señores feudales tecnocráticos. Lo que quería sobre todo destacar es que no creo que sea juventud sí, juventud no, juventud de derecha, juventud no de derecha. La discusión, al menos en este punto, me parece que va por cómo se democratiza el uso de las nuevas redes, cómo y quién las controla. Lo que no se planifica estatal, colectiva y públicamente, se planifica individual, oscura y privadamente desde el dinero. Y de nuevo, volviendo a hacer un poco de historia, no es la primera vez que la humanidad se encuentra en esta encrucijada de las nuevas tecnologías y cómo se apropian o aprovechan, desde el fuego a la imprenta o desde la máquina de vapor a la electricidad, y más temprano o más tarde son los pueblos los que se terminan apropiando de las nuevas tecnologías y que algunos quieren hasta entonces
usar en su uso exclusivo y para su propio provecho. Caso de leer y escribir fue durante milenios cosa de las minorías. O un ejemplo de las pampas, el caballo, que fue arma de los españoles frente a los pueblos americanos, y 100 años después ellos manejaban sus propias caballadas con tanta habilidad como los europeos. Y volviendo a Internet, desde su aparición la humanidad viene pasando su cultura al nuevo formato de almacenamiento, pero no todos pasan igual y eso es porque no está hecho democráticamente. Algunos globalizan y otros son globalizados. Y en eso hay memorias que se pierden, hay culturas que se pierden porque no se preserva de manera pareja. Esto también pasó otras veces y tampoco es inevitable el triunfo de la cultura imperialista. Caso del tango, un ejemplo de cómo se puede instalar en la cultura global un fragmento producto de nuestra propia identidad nacional. O, ya que más cerca en el tiempo, y antes habíamos hablado de historietas, el caso de éxito mundial de Mafalda de Quino. Menciono esto solo para decir que es una pelea que merece darse y que puede ganarse. No, por más que sea escéptico y plantee dudas, no es que crea que sea imposible, ni mucho menos. Lo que podemos ser, y lo que generacionalmente me parece debemos tratar de ser, es ser usuarios inteligentes de la herramienta de otro. Y al ser usuario inteligente, no alinearnos en el sentido de adoptar su falsa conciencia, ir logrando pasar de usuarios inteligentes de una tecnología de otros a constructores y usuarios de nuestra propia tecnología. Eso sería de parte mía, al menos para iniciar la charla de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Y qué interesante, hay un montón de temas aquí, ¿no es cierto? Jorge Saccagnini siempre dice que estas tecnologías, que todas las tecnologías han sido creadas por un grupo de gente que cada vez ha ido acumulando más poder, más medios y más tiempo para pensar cómo quieren que se desarrolle el futuro. Así que aquí tenemos muchos temas. Primero, has hecho énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación, aunque no son las únicas las que presentan estos problemas. Has hablado de la cuestión de la regulación, de la propiedad de las tecnologías y de los datos, de la transparencia de estas propiedades justamente y del uso que se hace y de los problemas para innovar y competir entre las distintas naciones. Así que tenemos una cantidad de temas muy jugosos para seguir conversando.